Buenas noches, instructor. Vamos a hablar de los indicadores de servicio al cliente por tipo de transporte. Presentado por el grupo número 3, Ani Caterina Trina Pulido y Cristian Alexander Córdoba Murillo. Presentado a Ángel Libardo Molina Rodríguez, somos la ficha 283-4389. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 2025. Primero que todo, vamos a tratar sobre los indicadores de calidad del servicio al cliente en los distintos modos de transporte carretero, aéreo y marítimo, tanto para pasajeros como para carga. Veremos también cómo se mide, cómo se comparan y qué factores influyen más en la satisfacción del cliente. Tenemos acá una pequeña introducción que nos habla pues de la calidad del servicio al cliente en el sector de transporte, que obviamente es clave para el éxito de cualquier empresa, ya que impacta directamente, como lo venía diciendo, en la satisfacción del cliente y la competitividad del mercado. El objetivo de esta exposición pues es identificar y analizar los indicadores de calidad en el servicio al cliente, como lo dije ya en los tres principales modos de transporte, el carretero, el aéreo y el marítimo. Obviamente aplicando el transporte de carga de pasajeros que ya lo había informado. Tenemos nuestros objetivos. En este caso, los objetivos son identificar, bueno, y analizar los indicadores claves que permiten medir la calidad del servicio. También evaluaremos cuáles son comunes entre los modos y cuáles son determinantes para la satisfacción del cliente final. ¿Sí? Entonces los objetivos claros son presentar los indicadores generales que definen la calidad del servicio en el transporte, analizar los indicadores específicos para cada tipo de transporte, pues ya el carretero, aéreo y el marítimo. Comparar cómo estos indicadores varían según el tipo de servicio, pues si es de carga o de pasajeros, obviamente varían un poco y debemos proponer soluciones basadas en los resultados obtenidos en estos indicadores para mejorar el servicio. Tenemos acá, ¿qué son los indicadores de servicio? Primero que todo, un indicador es una herramienta de control que pues en transporte pues nos permite saber si el cliente está satisfecho, si los tiempos se cumplen, si hay pérdidas o retrasos y dónde se debe mejorar obviamente estos indicadores, ¿sí? Tenemos acá los indicadores generales de calidad. eh, Tenemos la tasa de entrega a tiempo, que se mide el porcentaje de entrega realizada dentro del plazo acordado. Es para la modalidad de carga en todos los modos y refleja un impacto en la confiabilidad y eficiencia del servicio. Tenemos otro indicador que son los estados de carga o las tasas de daños, que miden la seguridad en el manejo de la carga, evaluando los daños o pérdidas durante el transporte. Aplica para la modalidad carga en todos los modos y garantiza la seguridad y satisfacción del cliente. Es aquí donde se refleja la percepción del cliente sobre el servicio. Y también tenemos los costos por unidad transportada. Es donde evaluamos los costos operativos por unidad transportada, los kilómetros y asientos en la parte de la modalidad de carga en todos los modos. Y el impacto pues mide la eficiencia operativa y la rentabilidad. Aquí tenemos los indicadores específicos por tipo de transporte. En este caso es el transporte aéreo de pasajeros. Con los indicadores, el índice de puntualidad de vuelos, la descripción es donde se hace el porcentaje de vuelos cumplidos dentro de los 15 minutos de la hora prevista, con un porcentaje de entre 85% y 90% de vuelos puntuales. Tenemos el nivel de satisfacción a bordo. Son las encuestas que miden la satisfacción general de los pasajeros a bordo entre el 80% y 85% de satisfacción en vuelos. Y las reclamaciones por equipaje perdido. En la descripción tenemos un número de reclamaciones por cada
1000 pasajeros. El porcentaje es muy mínimo, entre el 0,5 y el 1% de reclamaciones de equipaje. Tenemos ahora el transporte aéreo de carga con los indicadores del cumplimiento del tiempo de entrega. Tenemos un porcentaje de entregas realizadas dentro del plazo estipulado, entre un 95% y 98% de cumplimiento en tiempos. Tenemos exactitud de la documentación. En la descripción, errores en la documentación de carga, y el porcentaje es en un 99% de precisión en la documentación. Y tenemos el tercer indicador, que es la tasa de integridad de la carga. En la descripción es el porcentaje de envíos sin daños o pérdidas, con un porcentaje del 98 al 99% de integridad en la carga. Quiere decir que llegan en perfectas condiciones. Ahora vemos el transporte terrestre de pasajeros. En el transporte terrestre de pasajeros, pues acá los indicadores se enfocan en la frecuencia y cumplimiento de los horarios, que maneja el porcentaje de rutas cumplidas a tiempo, y el porcentaje es entre el 90 y 95% de cumplimiento. Otro indicador son las condiciones del vehículo. En la descripción tenemos la evaluación de la limpieza y el confort de los vehículos basado en encuestas. Está entre el 80 y el 90% de vehículos en buen estado. Y el tercer indicador son la evaluación del personal. Es donde se mira la valoración de la atención brindada por el personal, con un porcentaje entre el 85 y 90% de satisfacción con el personal. Tenemos ahora el transporte terrestre de carga con el indicador de trazabilidad en tiempo real. La descripción, porcentajes de envío por seguimiento en tiempo real, con un porcentaje del 95 al 98% de trazabilidad. El siguiente indicador es el índice de entregas completas y sin incidentes. La descripción es el porcentaje de entregas sin daños o faltantes, con un porcentaje del 98% de entregas sin incidentes. Y el tercer indicador son los tiempos promedios de entrega, pues es el tiempo promedio por kilómetro recorrido por entregas. ¿Sí? Va de 5 a 6 días de promedio de entregas. Tenemos ahora el transporte marítimo de pasajeros, con los indicadores, que es la evaluación del servicio a bordo. Pues la descripción es la valoración de los servicios de entretenimiento, comidas y etcétera, que cualquier otro servicio que se brinda dentro de los cruceros, con un porcentaje del 85 al 90% de satisfacción con los servicios. Tenemos la seguridad del embarque y desembarque, que son los tiempos de embarque y desembarque con mínimo de incidentes. El porcentaje es del 99% sin incidentes. Y el tercer indicador, en la parte de transporte marítimo de pasajeros, está la gestión de información al cliente. La descripción, pues, es el número de quejas sobre la falta de información a los pasajeros. Está entre el 0 y el 1% de quejas sobre la información que se brinda. Tenemos ahora el transporte marítimo de carga, con los indicadores que son el tiempo de permanencia en los puertos, tiempo promedio que permanece en un puerto antes del zarpe. El promedio está entre 24 a 48 horas de permanencia dentro del puerto. Otro indicador son los estados de contenedores al llegar. Sí, la evaluación de daños o problemas en el contenedor al llegar a su destino, con un 99% de contenedores en buen estado. Y el tercer indicador es la agilidad en trámites aduaneros, que pues va relacionado a los tiempos promedio de liberación de cargas en las aduanas. El porcentaje es entre 90% y 95% de agilidad en los trámites. Tenemos aquí una comparación de los indicadores y su impacto en la satisfacción del cliente. O sea, ya acá lo miramos según los modos y medios, los indicadores que acabamos de analizar.
Entonces en la puntualidad tenemos entre el 85% y 93% de semejanza en los diferentes modos, que es el carretero, el aéreo y el marítimo. En la atención al cliente está semejanza en un 88% en el carretero de pasajeros y marítimo de pasajeros. Tenemos el indicador de estado y comodidad, perdón, está entre el 93 y 99% en el modo aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga. Y la seguridad y capacidad está entre el 97% y el 100% relacionados en el aéreo de pasajeros, marítimo de pasajeros y de carga, marítimo de carga. A continuación vamos a ver una pequeña gráfica en la cual esta gráfica nos muestra el transporte de los indicadores de calidad en el transporte de pasajeros, en el carretero, aéreo y marítimo. Aquí vemos los porcentajes y ya procedemos a realizar el análisis de la diapositiva. Como lo vemos acá, pues en la gráfica que acabamos de ver, estamos manejando los indicadores de puntualidad, atención al cliente, comodidad del viaje y la seguridad. Sí, empieza el carretero con un porcentaje que es el más alto del 93%. Luego sigue el aéreo en la puntualidad con un 88% y por último está el marítimo con un 83%. El transporte carretero es el más puntual en el servicio de pasajeros, según nuestra gráfica. Ahora en la parte de atención al cliente tenemos el carretero en un 88%, vuelve a indicarnos el porcentaje más alto. Luego está el aéreo con un 83% y el marítimo con un 88%, al igual que el carretero. Es decir, que el carretero y el marítimo ofrecen mejor atención que el aéreo. Ahora está en la parte de la comodidad del viaje. En el carretero está en un 83%, el aéreo en un 93% y el marítimo en un 93%. Es decir, que el transporte marítimo y el aéreo son los más cómodos para el usuario. Y en cuanto a seguridad, tenemos el carretero en un 80%, el aéreo en un 99% y marítimo en un 97%, en donde nos indica que el transporte aéreo ofrece la mayor percepción de seguridad. Ahora continuamos con la siguiente gráfica que nos indica pues la parte de los indicadores de calidad, valga la redundancia, en el transporte de carga, también relacionado en el carretero, aéreo y marítimo. ¿Listo? El transporte de carga. Entonces pues, la descripción de la gráfica es que en esta gráfica pues volvemos a comparar los indicadores más importantes en cuanto al estado de carga de entrega, a la puntualidad de la entrega, en los costos y la capacidad o flexibilidad. ¿Listo? Entonces está en el estado de carga de entregar, está el carretero con un 97%, el aéreo con un 99% y el marítimo con un 99%. Tanto el aéreo como el marítimo aseguran un excelente estado de la carga. En cuanto a la parte de puntualidad en las entregas, tenemos el carretero con un 93%, el aéreo con un 88% y el marítimo con un 83%, en donde nos indica que el transporte carretero es el más puntual para las entregas. Ahora en cuanto a costos, tenemos el carretero en un 60% por ser más económico, el aéreo en un 30% y el marítimo en un 20%, siendo así el más costoso. Es decir, que el transporte marítimo es el más caro, seguido del aéreo. En cuanto a la capacidad o flexibilidad, tenemos el carretero con un 90%, el aéreo con un 60% y el marítimo un 100%. Es decir, que el transporte marítimo tiene la mayor capacidad para carga de gran volumen. Entonces acá teniendo ya los indicadores de calidad en el transporte de carga, las conclusiones son que en el transporte terrestre es el más equilibrado en los tres indicadores y el marítimo destacado en la seguridad de carga,
mientras que el aéreo ofrece buena puntualidad, pero menos interacción personal. Indicadores de transporte de carga. En indicador, como vemos la tasa de entrega a tiempo, tasa de daños o pérdidas, tiempo de espera, índice de incidencias y reclamos, estado de la carga, tasa de aceptaciones de órdenes, costo por kilómetro, tasa de puntualidad del transportista, asientos por kilómetros ofrecidos y la tasa de reclamaciones por daños. Ya ahí vemos el modo de transporte siendo carretero, aéreo y marítimo y vemos si cumple o no cumple cada indicador mencionado. Comparación final por modos y medios de transporte. La influencia de indicadores es fundamental, es clave para cada medio de transporte. Vemos que en el carretero, modo de carga, la puntualidad es de un 93%, el estado físico de la carga es de un 95%. El carretero de pasajeros, la puntualidad de un 93%, tenemos una atención al cliente del 88% y una facilidad de acceso del 90%. El aéreo, modo de carga, la seguridad es del 98%, estado físico de la carga es del 93% y la puntualidad del 88%. Aéreo en el modo pasajeros, la seguridad es del 99%, comodidad del 94% y puntualidad del 88%. El marítimo de carga, la capacidad de carga es de un 100%, estado físico del 96% y la puntualidad del 83%. El marítimo en modo de pasajeros, tenemos una seguridad del 97%, atención al cliente del 88% y comodidad del 93%. ¿Cuáles indicadores se asemejan o parecen por tipo de servicio? Existen varios indicadores que son comunes o muy similares entre los distintos modos de transporte, siendo el carretero, aéreo y marítimo, tanto para carga como para pasajeros. La tasa de entrega a tiempo. Este indicador se repite en todos los modos de transporte. Refleja la eficiencia y confiabilidad del servicio. Su cumplimiento es clave para la satisfacción del cliente, ya sea en la entrega de mercancías o en la puntualidad de los pasajeros. También vemos el estado de la carga o la tasa de daños o pérdidas. Tanto en el transporte de carga aérea, terrestre y marítima, se evalúa si la mercancía llega en buen estado. Este indicador mide la seguridad y el cuidado en el manejo de los bienes transportados. El índice de reclamos o incidencias del cliente, aplicable a todos los servicios, tanto de carga como de pasajeros. Mide la cantidad de quejas o problemas reportados por los clientes, lo que refleja directamente su nivel de insatisfacción o frustración. Costo por unidad transportada. Aunque en variaciones por tipo de transporte, todos los modos buscan controlar sus costos operativos, lo que influye tanto en rentabilidad como en precios finales al cliente. 2. ¿Cuáles indicadores son los más que sopesan o miden la calificación final de la satisfacción del cliente por el servicio prestado? Los indicadores que tienen un mayor peso en la calificación final de la satisfacción del cliente son la tasa de entrega o llegada a tiempo. La puntualidad es un factor crítico. Un retraso puede significar pérdidas económicas en carga o molestias graves para los pasajeros. Este es uno de los indicadores más valorados por los clientes. 2. Índice de reclamos o incidencias. Un alto número de quejas indica una experiencia deficiente. Este indicador es decisivo, ya que refleja directamente la percepción del cliente. 3. El estado de la carga o seguridad del servicio.
especialmente en el transporte de carga, que la mercancía llegue sin daños es esencial. También en pasajeros, la seguridad es una variable que afecta la satisfacción y confianza del usuario. 4. Calidad del servicio al cliente. Aunque más cualitativo, es fundamental en servicios de pasajeros y también importante en logística, especialmente ante incidencias o retrasos. Conclusiones. Los indicadores específicos por modo de transporte. Cada modo de transporte tiene indicadores específicos que reflejan sus particularidades operativas. Por ejemplo, el índice de carga utilizada es relevante en el transporte marítimo, mientras que la tasa de aceptación de órdenes es crucial en el transporte carretero. Impacto en la satisfacción del cliente. Indicadores como la tasa de puntualidad del transportista y la tasa de reclamaciones por daños son fundamentales para evaluar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.